Hola, bienvenidos a nuestra serie de webinar de finanzas personales. En este día estaremos viendo el tema 2, finanzas sin estrés, domina tus deudas. Gracias al tiempo que nos ha proporcionado y el espacio al Colegio Bautista, bienvenido a la comunidad educativa de padres de familia y espero que esta información sea de mucha ayuda. Mi nombre es Roberto Chacón, me presento, tengo 22 años de experiencia en banca y 13 años ejerciendo como consultor y facilitador en diferentes áreas de finanzas, microfinanzas, finanzas personales y riesgo de prevención de lavado de dinero y activos. Además, soy socio consultor en Sinergia. ¿Qué veremos en esta agenda de este día? Introducción, la realidad de las deudas en familia, qué es una deuda saludable, la radiografía de tus deudas, así como en la salud, ¿verdad? Las radiografías para ver cómo estamos nosotros en el momento de salud, en este caso salud financiera, y estrategias efectivas para salir de la deuda. Me encanta mucho comenzar con alguna frase motivacional o alguna frase que nos haga reflexionar. En este caso, en la imagen es Warren Buffett, es un ícono en Wall Street, y él menciona en una de tantas frases que tiene: la deuda es como una bola de nieve, cuanto más tiempo la deje rodar, más grande se vuelve. En primer lugar, comenzamos con la primera diapositiva. Una imagen dice más que 1000 palabras, domina tus deudas en 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Como mencionaba hace un momento dentro de la agenda, una radiografía, ¿verdad? Una lista de cuánto se debe, a quién y cuánto se paga. En el paso 2, clasificar la deuda entre buena o mala, como veremos más adelante, y eso pues me ayuda a crecer o solo me limita. El paso 3, elija su estrategia de pago, ya sea bola de nieve, como por ejemplo pagar primero la deuda más pequeña, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacerlo, vamos a ver en detalle algunas. Y el paso 4, cambiar los hábitos y celebrar los avances. Además, ven ustedes en la imagen una familia que está navegando entre tarjetas de crédito, entre préstamos, entre compras a plazo y gastos médicos. Algunas son de ellas, algunas son programadas, otras son de emergencia como los gastos médicos, y algunas pues podemos tratar de dominarlas como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Para poder hacer buen uso de ellas. Vamos a ver más adelante. ¿Por qué las familias caen en deuda? Bueno, a veces existen gastos inesperados, mantenimiento de la casa, mantenimiento del vehículo, mantenimiento de lo que nosotros en algún momento, incluso de un negocio, ¿verdad? El local del negocio, es decir, para los que son empresarios. También puede ser por falta de un presupuesto. Podría ser, ¿verdad?, que no se tenga un presupuesto y no se sepa cuáles son los ingresos versus los gastos. El primer tema para los que regresan, ¿verdad?, y están de nuevo con nosotros en estas reuniones, ya hablamos acerca del presupuesto familiar. Vimos todas las ventajas de tener un presupuesto familiar donde yo conozco, ¿verdad?, cómo voy avanzando, ¿verdad?, en algún momento, o cómo me voy deteriorando, que podría ser el otro extremo. También puede haber una presión social. Muchas veces cuando las personas están en algún medio social, probablemente las otras personas de su ruedo social, ¿verdad?, podría ser que tengan un vehículo más caro, una casa más cara, u otro gasto, ¿verdad?, o un estilo de vida con viajes. Entonces, muchas veces creo que tenemos que sentarnos y ser conscientes que a veces no podemos, ¿verdad? A veces sí se puede, a veces no se puede. Yo creo que es mejor, ¿verdad?, enfrentar la realidad en algunas situaciones, ¿verdad?, y no seguir esa presión social que me pueda llevar a desembocar en un sobreendeudamiento. Además, también puede ser por un excesivo uso de tarjetas de crédito, ¿verdad? Esa dependencia de tomarlo como una extensión de nuestros ingresos, que no debería de ser así. El uso del crédito, pros y contras. ¿Cuáles son los pros? ¿Verdad? Una herramienta financiera, ¿verdad?, que nos ayuda muchísimo en algún momento, algún proyecto personal, algún proyecto educativo, en un proyecto de viaje, algún proyecto de negocio, etcétera, etcétera. Además, construye un historial financiero crediticio que se le llama, por ejemplo, en Equifax, ¿verdad?, que conocemos como ICOM, como un score de crédito. Entre el score sea mejor o mayor, pues tengo más beneficios, tasa más baja, otros productos con beneficios que me pueden ayudar a mí, ¿verdad?, a tener una comodidad financiera y saber incluso hasta negociar con algunas instituciones en base al crédito que me van a otorgar. O para emergencia, ¿verdad?, como mencionábamos hace un momento, una emergencia médica, una emergencia en la casa, más en estos días de invierno que tenemos que hacer algunos arreglos. ¿Y cuál es el contra? ¿Verdad? Un riesgo es sobreendeudamiento.
Endeudamiento todos hemos tenido de una u otra forma. Un sobreendeudamiento significa que está más arriba de la capacidad financiera. Cuando dos personas inician una relación y llegan a conformar una familia, pues cada uno lleva sus ingresos, pero también cada uno lleva su deuda. Así como menciono, ¿verdad? Nos casamos con esa persona, ¿verdad? O formamos hogar con esa persona, pero también, ¿verdad? No escogemos tampoco a los familiares, en este caso tampoco escogemos su deuda, ¿verdad? Y van con todo el paquete. También cargos por intereses, si nuestro score tiene un puntaje demasiado bajo, ¿verdad? Entonces eso también viene con un interés más alto. Y esa es la regla general en la mayoría de instituciones financieras. Entre el riesgo es más alto, la tasa de interés es más alta. Eso siempre se va a hacer. No es lo mismo un crédito de vivienda que un crédito micro o de pequeña empresa. O también un crédito de consumo personal, ¿verdad? Con un score demasiado bajo a alguien que tenga un score bastante alto por saber manejar sus deudas. Mitos y realidades sobre el crédito y las deudas. ¿Cuáles son los conceptos? Pueden haber incluso conceptos erróneos en la cual haber malentendidos sobre el crédito y que no es malo, ¿verdad? Y tampoco bueno, o sea, hay cada quien sabrá, ¿verdad? Si esa deuda que tiene ahorita, que ustedes están ahorita pensando, sí, ¿verdad? Tengo esa, tengo la otra, ¿verdad? Sí la puedo manejar, no la puedo manejar, lo hice para esto, me dio este beneficio, etcétera. Remarcar la deuda, ¿verdad? Como una herramienta financiera. Ese acceso que muchas veces nosotros no queremos, si en algún momento ustedes tienen un pequeño ahorro y no lo quieren tocar y prefieren mejor prestar. ¿Por qué? Porque ese punto, ¿verdad? Ese bolsoncito de emergencia que tienen con sus ahorros, pues ahí está, ¿verdad? Para una emergencia que inmediatamente puedo utilizar. El uso de tarjetas de crédito, pues, de nuevo, ¿verdad? No es malo, sino que yo creo que aquí le podemos sacar lucro a los puntos o a los planes que dan los de fidelidad que dan las instituciones financieras. Bueno, de hecho yo lo utilizo con las tarjetas de débito que también dan esa oportunidad. Al acumularlo, pues yo los cajeo regularmente en supermercados o en alguna otra empresa, como por ejemplo en una ferretería, etcétera. Y la educación financiera es vital. Esa educación financiera que probablemente algunos sí tuvimos con nuestros padres de una forma informal, ¿verdad? Cuando vimos su buen comportamiento, o al contrario, cuando vimos su mal comportamiento, también nos puede llegar a tener una conclusión y vernos en esos espejos. Y la educación financiera que estamos tratando de dar, ¿verdad?, a todos los participantes en este día. Eso también crea habilidades de gestionar esas deudas. Si yo crezco con una buena enseñanza, en el caso creo que ya se los he mencionado, mi madre, pues ella nunca tuvo un crédito ni tarjeta de crédito, manejó siempre su dinero de forma eficaz y eso, aunque me ha costado llegar, pues lo he logrado, ¿verdad? Poco a poco, eso no es tan fácil. Transformando la deuda en buena y mala. Y como segundo tema, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda mala? ¿Verdad? Pasivos que superan a los activos. O sea, deudas, tengo más deudas que recursos. Tengo más deudas que lo que me pertenece a mí, ¿verdad? Identificar, ¿verdad? Que si es un gasto no productivo. Reestructurar en algún momento, ¿verdad? Para generar valor, para si yo tengo varias deudas pequeñas, yo las pueda consolidar en una cuota un poco más manejable. Y la deuda buena es cuando los activos superan a los pasivos, ¿verdad? Y también esa deuda buena puede ser en el momento que yo saco un crédito para mi casa, ¿verdad? Para que tanto mi pareja, ¿verdad? Mi esposa, mi esposo tenga, ¿verdad? Tengamos esa vivienda, ese patrimonio. Muchas veces lo vemos de esa manera. Y esa es una deuda buena porque en algún momento, ¿verdad? Cuando se termine de pagar, pues ya sea que se compra otra, se vende esa propiedad o se compra otra, o los hijos, ¿verdad? En algún momento como una herencia, o incluso hasta me puede servir como una garantía para alguna consolidación o algún crédito. Aunque les voy a mencionar algo. Traten de no consolidar deudas de corto plazo para largo plazo, porque después uno le da más tiempo y lo ocupa como cajero automático en la casa, y eso no debería ser así. Deuda buena versus deuda mala. ¿Qué es la deuda buena? Pues genera valor, ingreso, como acabo de mencionar, un crédito hipotecario o un crédito educativo. Yo nada menos este día estaba platicando con una persona, me decía que un compañero de su hijo, el papá había invertido en educación de calidad, tuvo la posibilidad de viajar al extranjero y sacar un doctorado, ¿verdad?, en medicina y una especialidad,
y pues al regresar al país siempre tiene trabajo. ¿Por qué, verdad? Para ver el currículum y también una persona muy inteligente. Entonces, esos son deuda buena, pues porque se hace una inversión en educación. ¿Qué es una deuda mala? ¿Verdad? Financia consumo no productivo, ¿verdad? Que eh, todo lo que se paga salen a los fines de semana en la familia con tarjeta, van al supermercado, tarjeta, salen del país, tarjeta. Entonces, yo no digo que no, puede haber una combinación, ¿verdad? O en algún momento digo, bueno, ¿verdad? Yo voy a echarle gasolina al vehículo y solo lo voy a hacer con la tarjeta, ok, ¿verdad? Para un mejor control. Pero en algunos momentos en los cuales tenga el disponible, pues mejor hacer. O utilizo mixto, ¿verdad? Tarjeta y fondos propios, ¿verdad? O si en algún momento se utiliza la tarjeta, pues tratar de hacer el pago mínimo, ¿verdad? Mucho más alto, no solo quedarse con el mínimo, o lo hace el pago completo. Además, evitar las compras impulsivas. Esa es la adrenalina. Muchas personas cuando compran ese bien, al final, ¿verdad? Baja esa adrenalina y tiene que volver otra vez a reiniciarse. Eso incluso necesita una ayuda profesional. ¿Estoy sobreendeudado? ¿Cómo puedo saberlo? Hay unos ratios, ¿verdad? Así generales, en los cuales dice que arriba del 30 o el 40% indica un alto nivel de deuda en relación con los ingresos. ¿Verdad? Cada quien hará, ¿verdad? Su número. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidito que lo van a poder ver en pantalla. Incapacidad para ahorrar, ¿verdad? Que todo lo que yo tengo, que me va llegando, ya sea sueldos, comisiones, en algún momento extra, ¿verdad? Comisiones por ventas u otra venta, ¿verdad? Algún activo que yo tenga, pues que me dé la incapacidad para ahorrar, eso ya me dice mucho. Si al contrario, ¿verdad? Todo lo que yo ingresa, ¿verdad? Versus todo lo que tengo que gastar o pagar, me queda un ahorro, eso significa que todavía tengo un poco de libertad, ¿verdad? Para hacerlo. Y de nuevo, ¿verdad? No depender de los pagos mínimos, ¿verdad? O nuevos créditos, porque algunas veces sucede que se tiene una o dos tarjetas y se toma otra para pagar esas otras tarjetas. Esa le conocemos como rueda de caballito, ¿verdad? En buen salvadoreño, y eso es malo porque lo que estoy haciendo es endeudarme más. ¿Tus deudas son un riesgo para tu familia? En esta imagen, pues, ¿cómo se calcula ese ratio? ¿Verdad? Pagos mensuales de todas las deudas entre ingresos mensuales. Debería de ser saludablemente, ¿verdad? Menos del 30 o entre 30 a 40 hay una zona de alerta y más del 40 hay un riesgo de sobreendeudamiento. ¿Por qué es importante? Porque si el ratio es demasiado alto, se tiene poco margen para emergencia. Además puede afectar emocionalmente y financieramente. Está comprobado que incluso como uno solo, ¿verdad? Como persona, y no digamos como finanzas personales, cuando una de las dos partes tiene un endeudamiento demasiado alto, o compras compulsivas, o demasiada utilización de medios de pago de tarjetas de crédito o extrafinanciamiento, ¿verdad? O hacer compras a plazo, todo eso se va acumulando. Entonces, eso crea una fricción dentro de la familia y puede llegar a ocasionar problemas muy graves. Yo he visto problemas bastante difíciles. ¿Cómo se calcula, verdad? Un ejemplo, si yo tuviera $1,000 de ingresos y tengo de pago de deudas 350, se divide el pago de las deudas, los pagos, ¿verdad? Sumo todos los pagos y lo divido entre mis ingresos netos. Los netos, ¿qué significa? Cuando ya le he descontado AFP, seguro, e incluso si ustedes quieren descontar todavía los gastos de vida, todavía se van a sentir un poco más apretaditos, ¿verdad? Pero en este caso, en este ejemplo, pues es el 35%. Aquí poco más representado, ¿verdad? El pago mensual, ¿verdad? Entre ingresos netos y se multiplica por 100. De nuevo el mismo ejemplo, ¿verdad? Que son 350 en pagos, descuentos del ICI, AFP y otros, ¿verdad? Como les mencionaba. Y en este caso, este ejemplo dice que tiene el 35%. También pueden hacer una suma o una división personal y también puede ser familiar. ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento? Evaluar la capacidad de pago que tienen en familia o individuales, ¿verdad? Si alguna persona, pues, ¿verdad? Enfrenta, ¿verdad? La parte de finanzas por sí sola, controlar esas deudas existentes, establecer un presupuesto, ya lo dijimos, ¿verdad? En el primer tema que vimos, limitar el uso de tarjetas de crédito. Disculpen que insista tanto con eso, pero realmente yo desde hace 15 años no tengo tarjetas de crédito. A veces sí me hacen falta por los pagos a plazo, ¿verdad? Que me gustaría sacar más de algún activo para mi negocio o para los servicios que hago, ¿verdad? Pero mejor pues me mantengo, ¿verdad? Voy ahorrando por ahí. Evitar préstamos innecesarios.
no sobreutilizar la línea de crédito, aunque le digan del banco, miren, ahorita tiene autorizado X cantidad, no, ¿verdad? Priorizar las deudas, controlar hábitos de gasto y revisar las finanzas regularmente con los presupuestos. En el tercer tema, la radiografía de las deudas, como hemos mencionado al inicio, listar esas deudas, identificar los montos, identificar las tasas más altas regularmente son tarjetas de crédito o extrafinanciamiento, identificar los plazos, ¿verdad?, que tiene cada una, porque hay de corto plazo, ¿verdad?, como una tarjeta de crédito, un extrafinanciamiento, de mediano plazo como un crédito de consumo personal y de largo plazo en los créditos hipotecarios. Identificar al acreedor, ¿verdad?, la institución que me lo otorga, y clasificar todas esas deudas, ¿verdad?, puede ser incluso ¿verdad?, en un Excel. ¿Cómo las clasifico? Deudas hipotecarias, ¿verdad?, para compra de vivienda, inmuebles, terrenos, deudas personales, ¿verdad?, que son para consumo, deudas de tarjeta de crédito, deuda de vehículo, deudas comerciales, por ejemplo, ¿verdad?, que sacan algún electrodoméstico, y otras deudas que en algún momento podrían ser deudas para mejorar vivienda, deudas de estudio, deudas por consolidación, etcétera. Si yo las clasifico de esa manera, ¿verdad?, pongo cada uno, ¿verdad?, cuál es el monto, cuál es el plazo, con quién lo tengo, cuál es la tasa de interés. Siempre pregunten la tasa de interés, que eso es una información que ustedes tienen por ley, ¿verdad?, que saber. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Plantillas de Excel, plantillas de Google Sheet, ¿verdad?, que son, pues, incluso son sin licencia en algunos momentos, o alguna app, como algunas que se llaman Wallet, Monify o Excel móvil en algún momento. Entonces todo eso me ayudaría a mí a llevar un mejor control. Estrategias efectivas para salir de deuda. Está el método de la bola de nieve, el método de la bola de nieve inverso, el método de la avalancha, el de ingreso extra, el de refinanciamiento o liquidación y el método 50-30-20 que lo vimos en el primer tema. Además también está el de derrame de deuda, está el de ciclo de pago, el de desafío de ahorro, el de método boomerang y el método recorte radical, además del de dinero en efectivo. ¿Qué significa cada uno? Ejemplos rápidos. En el método de bola de nieve, si ustedes tienen, por ejemplo, 3 deudas, una de 200, una de 800 y una de 2000, primero se paga la más pequeña y después de pagar esa sigo con la siguiente, ¿verdad?, de mediano valor y por último en la más grande. En el método de bola de nieve inverso, ¿verdad?, si tus deudas son 300, 700 y 2500, enfoco en pagar la más alta primero, después en la mediana y después en la más pequeña. En el método de la avalancha, si se tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, el 40% y un préstamo personal 18%, primero se paga la tasa de interés más alta. El método de ingreso extra, por ejemplo, en algún momento, ¿verdad?, si yo tengo otros ingresos, bonos, otros salarios, otros ingresos o un negocio extra, ¿verdad?, entonces yo voy incorporando todo eso a los pagos. El refinanciamiento o refinanciación o liquidación, ¿verdad?, extender el plazo del préstamo, eso baja la cuota, ¿verdad?, y en algún momento, aunque al final se paga un poco más de intereses, pero se tiene mejor liquidez. El método 50-30 es asignar 50% de los ingresos a necesidades, 30 a deseos y 20% al ahorro. El método de derrame de deuda, si la cuota mínima es de 30, pues paga 40 o 50, a veces paga un poco más. El método del ciclo de pago, si se recibe un salario cada quincena, se programan, ¿verdad?, esos pagos justo después de recibir dicho pago. El método del desafío de ahorro, ¿verdad?, un reto de 30 días, por ejemplo, si comprar café todos los días en ciertas marcas. Y el método boomerang, pues en algún momento, ¿verdad?, si tengo alguna devolución de impuestos, aunque aquí es un poco difícil, pero bueno, en otros países se va un poco más, pues entonces lo utilizo para pagar deuda. El método recorte radical, ¿verdad?, cancelar streaming que ya no estoy viendo, alguna aplicación de música, o método de dinero en efectivo en el cual pues yo hago sobre, ¿verdad?, en base a las deudas que yo quiero pagar y establezco cada pago en particular. Esto, el proceso de negociación, rápidamente es: identifico la necesidad de negociación cuando tengo un problema, planifico esa estrategia, negocio con los acreedores, cualquier institución financiera, considero la reestructuración, ¿verdad?, de mis deudas por si tengo demasiados pagos regados, hago uno solo e implemento una solución con la institución. ¿Cuáles son los errores comunes al intentar pagar esas deudas? Priorizo gastos no esenciales, no busco asesoría, que la puedo encontrar en la misma institución o afuera, ¿verdad?, en el caso de algunas personas como el caso de Sinergia, ¿verdad?, que
nosotros tomamos esa actitud, ¿verdad?, positiva hacia los clientes, tenemos préstamos para deudas o hábitos de consumo sin cambio, ¿verdad?, siguen manteniéndose igual. ¿Qué es lo que aconsejo, verdad, a nivel, en resumen? Evitar usar la tarjeta de crédito para gastos diarios, comprender los términos y condiciones del crédito, evitar el sobreendeudamiento, pagar siempre a tiempo los créditos para evitar entrar en mora y otros cargos, solicitar el crédito necesario y evitar deudas innecesarias, no pagar solo el pago mínimo de tarjeta de crédito, no utilizar todo el límite disponible o capacidad de crédito y evitar pagar deudas de tarjeta con otras tarjetas de crédito. Como último, ¿verdad?, un pequeño lema, ¿verdad?, de Benjamin Franklin: cuida de los pequeños gastos, porque un pequeño agujero hunde un gran barco. Muchas gracias, les agradezco su atención y nos vemos en una próxima con el tercer tema más adelante. Pasen un feliz día. Cuídense.